Bueno, como les venía informando, es a partir del 2010 en que el gobierno empieza a hablar de poder popular como una política pública, es decir, como un concepto que representa al Estado y que es como una suerte de guía, tanto espiritual como conceptual, que debe orientar lo que son las políticas del Estado venezolano. Sobre la base de ello, ellos dictaron una cantidad de leyes y empiezan a cambiar incluso la terminología. Es decir, ya no empiezan a hablar de estados ni de municipios, sino más bien de comunas, como una forma de apoyar todo lo que eran esas dinámicas sociales disruptivas que buscaban una socialización de lo que son de lo que es el poder económico en Venezuela, ¿no? Sí, claro, sobre la base de ello, ellos fueron decretando. O sea, es verdad que había una movilización y que mucha gente reivindicaba el tema del poder popular, pero ellos a través de ciertos decretos, leyes, fueron implementando. Entonces, tenemos una ley orgánica del poder popular, tenemos una ley del Banco Comunal, tenemos una ley que habla sobre los medios comunitarios, tenemos como si estuviesen de una u otra forma consolidando una suerte de estado paralelo. Pero esto no es una concesión graciosa de las personas que se mantienen en el poder. Ya para el 2010 empieza un requebrajamiento de lo que fue la hegemonía del chavismo en Venezuela. Es decir, ya empieza la oposición a ganar ciertos municipios, ya empieza a tener una representación mínima pero presente dentro de la Asamblea Nacional y ya empieza a denotarse que, por ejemplo, la juventud que hoy en día está irrumpiendo contra lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, empezó a organizarse precisamente con lo que fue las movilizaciones, uno por el fin de la concesión de RCTV, que es un tema que, bueno, sumamente complejo, que merecería otro foro, y el tema de que, bueno, que el gobierno intentó hacer un cambio constitucional y de esta forma tener una reelección indefinida, que fue rechazado por la población a través de un referéndum en las urnas electorales, pero que después sería metido se modificaron eso y lo fueron metiendo de una u otra forma a través de decretos leyes, ¿no? Todo esto en el sentido de que ellos seguían controlando lo que era el poder moral, el poder ejecutivo, controlaban también el poder legislativo y bueno, todo lo que compone el Estado venezolano, ellos de una u otra forma lo controlaban y esto les permitió jugar para meter este tipo de reformas constitucionales. Ojo, también jugando con lo que son las ambiciones propias de los políticos, porque en la primera reforma constitucional solamente la reelección indefinida era para el presidente. Ya en la segunda lo extendieron a todos los cargos de elección popular. Entonces significa que tanto tibios como troyanos, como gobierno, como oposición, votó a favor de esa reforma porque se podían beneficiar. Empiezan este concepto de pueblo, entonces claro, este eslogan fue calando y lo fueron metiendo en cosas como irrisorias o ridículas, como por ejemplo el Ministerio del Poder Popular para los servicios penitenciarios. Es decir, el órgano que se encarga de meter preso a las personas es del Poder Popular. Las Fuerzas Armadas no solamente una unión cívico-militar, sino que también son populares. Y esto fue generando el Ministerio de las Finanzas, su denominación oficial es el Ministerio del Poder Popular de las Finanzas. Entonces, claro, todo este concepto del poder popular se convirtió como en una suerte de mantra, como les decía, como una suerte de eslogan político que fueron poniendo a su conveniencia en todo lo que representase el Estado. Esto no significa que hubo una apropiación de los sectores pujantes de la sociedad y empezaron a contrarrestar lo que es la estructura del Estado, para nada. Es decir, agarraron un concepto que pudo haber sido utilizado para reivindicar mayores libertades, para contrarrestarle el peso al Estado, para que se tomó ese discurso, para, bueno, ellos de una u otra forma irse perpetuando en el poder de forma indefinida. Cuando tú de repente lees
el plan de la patria, que es una suerte de plan de gobierno, que el TCJ le dio la misma capacidad que la Constitución, pero que obviamente aquí no hubieron una asambleísta, sino que fue una camarilla que se reunió y decidió cuál debe ser el devenir del Estado. El concepto del poder popular está desde el inicio hasta el final. Pero vuelvo y repito, es decir, eso del poder popular solo sirvió para que se mantuviesen estas personas de forma per secula seculorum en el poder. No hubo un cambio significativo, no hubo un apoderamiento de los sectores populares de las dinámicas, más bien supeditaron ese tipo de estructuras al poder del Estado. Y el caso más significativo de ellos son los consejos comunales. Los consejos comunales fueron unas estructuras creadas por el Ejecutivo en el cual, como conocedores de la comunidad, ellos realmente saben en qué se puede invertir mejor los recursos y cuáles son las fallas que tienen esas comunidades para solventarlas. Eso, aunque es cierto, el Estado al financiarlos, el Estado al controlarlos, el Estado al registrarlos, mantiene un control absoluto de ello. Yo hice un estudio en el cual, por ejemplo, ciertos municipios donde habían consejos comunales, que obviamente municipios que eran opositores, esos consejos comunales nunca le dieron el registro. ¿Por qué? Porque ellos entendían o intuían por la cantidad de votos de que estas personas o que esos consejos comunales le iban a ser corrosivos o contrarios a sus políticas públicas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Estado se abroga de un discurso de las comunidades para mantenerse en el poder, pero siempre ellos mantienen un control absoluto a través de las finanzas y a través de lo que pueden ser las dinámicas sociales. Entonces, el poder popular en Venezuela es una grandísima falacia. Es así aquí y es así yo creo que en cualquier otro lugar del mundo donde se haya desarrollado. Es decir, ese concepto romántico de que son las comunidades organizadas que llevan el trabajo y que el Estado se les debe a ellos, eso es mentira. Aquí en Venezuela cualquiera de las personas que se da cuenta puede concluir eso. De hecho, este gobierno, que tiene un porcentaje mínimo de aceptación en la población a través de actos administrativos, ha decidido de que el tema de las elecciones dentro de los consejos comunales, el tema de la vocería, de la representatividad, eso no se está. Ellos decidieron a través de un acto administrativo emanado del Ejecutivo, decidieron que no se realizasen elecciones. Entonces tenemos una cantidad de consejos comunales que no tienen vocería, que no tienen representación y que tienen unas personas que están ahí en los cargos de forma indefinida, o sea, violentando cualquier principio de democracia directa que puede ser atractivo para nosotros. En la medida en que empieza una descomposición de lo que es la representatividad del chavismo y de las simpatías de la población hacia ellos, siguen manejando un discurso de poder popular, pero no están ni beneficiando y ni siquiera lo mínimo en una democracia, que es el tema de la elección, lo están cumpliendo. Entonces es por ello que vamos hacia este tercer y último video sobre cuál debe ser la actuación de nosotros como libertarios, como anarquistas, dentro de ese concepto de poder popular. Así que no se despeguen, que ya vamos para allá.